Buenas noches, queridos amigos. Como recordarán, cuando en el cuarto programa de esta rebotica del Cojuelo realizamos la visita a nuestro Museo Histórico Municipal y llegamos a la Sala de Roma, quisimos que distinguiéramos todos entre lo que es la historia y lo que es la intrahistoria. Les hablé sobre el poema de Bertolt Brecht, en el que el escritor se preguntaba no sobre las grandes batallas, ni los grandes personajes, ni los grandes monumentos de la historia, sino sobre todo por esa gente que acarrearon las piedras de las pirámides o cocinaron los banquetes de las victorias. Toda esa gente anónima que hizo el día a día y que a la postre fueron y son los verdaderos protagonistas de la historia, ya que sin un sistema económico, sin una estructura social, sin el día a día de toda esa gente, no hubieran ocurrido nunca las cosas que ocurrieron, ni hubieran sobresalido los grandes personajes que ahora conocemos. Pues bien, de eso trataremos en nuestro programa de hoy. Por un lado, de una gran batalla, una decisiva batalla de la antigüedad, que cada día resulta más seguro por los datos que aparecen, que se libró muy cerca de nosotros, en nuestro término municipal, la batalla de Munda. Y lógicamente hablaremos de sus protagonistas, Julio César y los hijos de Pompeyo, fundamentalmente Neo Pompeyo. Y además, como se lo prometimos también en el pasado programa, hemos llevado nuestras cámaras hasta ese lugar. Y gracias a la familia Hostos, muy especialmente a don Javier Hostos, al que hay que agradecerle su gentileza, hemos podido obtener las imágenes que verán ustedes a continuación. Pero aparte de esta gran batalla, sus datos y sus consecuencias, hablaremos de otra historia antigua de nuestro pueblo, de esa intrahistoria a la que nos referimos y que tanto tiene que ver con la de la producción del aceite y su transporte por el río Genil. Y para ello tenemos el gran honor de contar hoy en nuestra tertulia con uno de los más grandes especialistas de esa intrahistoria de la Astis y romana a la que nos referimos, el doctor don Genaro Chi García, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, premio extraordinario de licenciatura en Filología Clásica, profesor en las universidades de Cádiz, de Córdoba y de Sevilla, presidente de la Comisión de Doctorado del Departamento de Historia Antigua, vicepresidente de la Sociedad de Estudios Clásicos de Sevilla y Huelva, director de la revista Avis, especialista en economía de mercado y en economía de prestigio, y un montón de cosas más que por razones de tiempo vamos a obviar, pero entre las que se encuentra una en la que sí quiero hacer especial hincapié. El profesor don Genaro Chi García es uno de esos exijanos ilustrísimos que, como desgraciadamente ocurre tantas veces, resulta desconocido por la gran mayoría de sus paisanos, cuando además y sin duda alguna no solo es una de las personas que más y mejor han servido al conocimiento de la economía en Astigi, sino que además, a través de su mediación, directa o indirectamente, conseguimos en Écija dar pasos decisivos para el conocimiento de esos 4 primeros siglos de nuestra historia romana. Entre ellos, entre esos pasos, la llegada de nuestro arqueólogo municipal, Sergio García Ardiles, para que hoy los exijanos podamos tener más y mejor conocimiento. Toda esta parte de nuestra historia, él ha sido un hombre absolutamente decisivo. Y también para que hoy la ciudad el ayuntamiento haya propuesto la marca de calidad de Écija, Civita Solis Vocavitruna, y que cobre muchísimo mayor sentido nuestra Écija romana, más incluso que la barroca. Disfrutemos pues de esta presencia de lujo que tenemos hoy, siéntense entre nosotros en nuestra rebotica y sean bienvenidos. Comenzamos.
Bueno, me van ustedes a disculpar la indumentaria, pero hoy era un día de lluvia y teníamos que venir al campo y no hay más remedio que venir así. Que primero y antes que nada vamos a agradecerle a la familia Hostos, a Javier Hostos, el que haya hecho las gestiones para que podamos estar aquí, porque esto está cerrado a cal y canto desde hace ya mucho tiempo debido al abuso que los piteros han hecho de esta zona. Hablábamos el otro día en el museo de que existe una prehistoria, que era cuando los documentos, no existen documentos de esa historia, solamente tenemos restos. La protohistoria, que es cuando hay escritos sobre los hechos que ocurrieron en aquella época, pero que son escritos posteriores, no de la época, y entonces, bueno, pues tienen un poco como de mito, como pasó con Troya. Y luego está la historia, que es cuando se escriben las cosas en el momento. Aquí en esta zona, y la hemos traído aquí a ustedes hoy, como prometimos en el último programa, porque aquí ocurrió, o al menos eso se piensa, son las últimas teorías y las más confirmadas ya por todas las universidades, lo que fue la célebre batalla de Munda, quizá la batalla más decisiva, o una de las más decisivas de la antigüedad, porque fue la batalla en la que definitivamente Julio César venció a los hijos de Pompeyo, en este caso a Neo Pompeyo, y desarmó un poco los ejércitos que tenía en Hispania. De hecho, en esta batalla, Julio César estaba en inferioridad de soldados con respecto a Neo Pompeyo, y Pompeyo además se había refugiado en esto, en lo que era Munda. Todo este cerro, que en el año, por cierto, 50 y algo, cuando Estados Unidos vino e hizo el tratado con Franco para las bases aéreas que se iban a hacer y tal, se hizo una serie de fotografías aéreas de todo lo que es la zona esta, y dentro de esta zona aparecía una ciudad amurallada ya. Esta es una ciudad que además se ve por los restos que vamos viendo, y que durante más de un siglo, posiblemente más de un siglo, pues prácticamente ha servido como modus vivendus de muchas familias de esta zona. Aquí se han encontrado tantísimas cosas que la pena es que se vendieron y realmente pues se perdieron, ¿no? En el siglo, a finales del siglo XIX, en el Ateneo de Sevilla se dio una conferencia sobre toda la cantidad de hallazgos que se habían hecho en esta zona, en toda esta zona, sobre de atalajes, de caballos, de carros, de lanzas, de escudos. Además, este cerro, aquel se llama, este es el Cerro de las Camorras y el Cerro de las Balas, y se le llama Cerro de las Balas por la cantidad de glandes de plomo, que eran las balas que se echaban, o sea, se tiraban con las ondas, unos glandes de plomo tipo romboidal, que claro, se le incrustaba uno en la cabeza y se lo dejaba, pero que además esos glandes de plomo, muchos de ellos tenían el nombre de Pompeyo, de Neo Pompeyo. Se supone, además vamos a intentar recrearlo para ustedes, para que lo vean en imágenes, cómo el ejército de Pompeyo se puso a los pies de la muralla de Munda, que era esta ciudad que había aquí, cómo César se puso allí enfrente, que era la zona aquella, cómo César no quería avanzar porque había ahí un río, que es el río Salado, que está ahí, que vemos ahí, y no quería adentrarse en la zona de Munda porque ellos estaban muy, muy bien guarecidos los ejércitos de Pompeyo. Pero en un momento dado pasaron el río, César pasa el río y entonces se entabla la batalla en la zona de acá, de la zona esta del río, para toda esta parte de aquí. Ahí hay muchas lagunas, son las lagunas de Consuegra y muchas lagunas que mucha gente antigua recordará que ya se han desecado, pero que según el Velum Hispaniense dice que en todo lo que era el terreno había problema con la caballería porque había muchísimas lagunas y había muchos hoyos que impedían el paso de la caballería por la zona derecha, que es esa zona de ahí que ahora mismo está cogiendo la cámara. Por esa zona apareció la caballería de César y empezó a apretar un poquito, pero sobre todo lo importante en esta batalla fue la actuación de la Legión X de César en esta zona de aquí,
que empezó a empujar, y entonces el general de Pompeyo, Labieno, envió a la caballería de aquel flanco a este otro flanco. En ese momento creyeron que estaban huyendo los demás y salieron todos huyendo hacia Munda, y ese fue el gran destrozo que ocurrió en ese momento. Esta zona, esto que estamos aquí, este cerro, está a 15 kilómetros de Osuna. Según el Velum Hispaniense, una vez que Ennio Pompeyo pierde esta batalla, se refugia en Osuna. Y allí en Osuna había suficiente madera y suficiente agua para abastecerse, pero habían talado los árboles a 12 kilómetros de radio para evitar que los cesarianos pudieran cortar leña y pudieran acosar a Osuna. Y dice el Velum Hispaniense, y entonces teníamos que ir hasta Munda a por leña y a por agua. Esto está a 15 kilómetros, era lo más lógico. El otro caso, la otra posibilidad, que era Montilla, que está a 65 kilómetros de Osuna, es un hecho que sería absurdo tener que trasladarse 65 kilómetros para recoger leña y agua, ¿no? Sin embargo, y es a lo que venimos insistiendo, para Montilla, Munda es algo importantísimo, tan importante que tiene calles, que tiene plazas, que tiene monumentos, que tiene Cross de Munda, que tiene jornadas culturales de Munda, que han hecho hasta películas. Y sin embargo, bueno, pues nosotros en Écija todavía no hemos hecho nada. Espero que pronto, y después de este programa, por lo menos se le ponga una calle a Munda, por lo menos intentar reivindicar también una parte de nuestra historia que puede ser muy importante. Como decíamos, la batalla de Munda, que se libró el día 14 de marzo del año 45 a.C., es una de las batallas más decisivas en la historia clásica, porque en ella se decidió definitivamente la guerra civil que sufrió Roma y que tuvo como contendientes a Julio César y a Pompeyo el Grande. Pompeyo el Grande murió y sus hijos Sexto y Gneo Pompeyo continuaron con la contienda y además, para hacerse fuertes, se vinieron hacia Hispania, donde tenían muchas ciudades partidarias de su causa. Julio César se vino hasta Hispania para presentarles batalla, decididos a finalizar la guerra aquí, pero tras muchas vicisitudes que se recogieron además con todo lujo de detalles y descripciones, como hemos dicho en un libro que es el Velum Hispaniense, atribuido por muchos autores al propio César y por otros a uno de sus generales, pues al final se encontraron los dos ejércitos en el llamado Campus Mundensis. Se llamaba así porque precisamente estaba a los pies de la ciudad de Munda, que era partidaria de Pompeyo. César contaba con unos 41.000 hombres, personas, y 73.000 hombres contaba Pompeyo, casi el doble de fuerza. Y esta gran diferencia de fuerza pues hizo peligrar la batalla hasta tal punto de que César incluso pensó en el suicidio a lo largo del día. Sin embargo, una maniobra que fue muy mal calculada por parte del ejército pompeyano hizo que las tornas cambiaran y que fuera finalmente Julio César el que le venciera. Los pompeyanos, dirigidos por Labieno, formaron a sus 13 legiones con las espaldas protegidas por Munda y por su propio campamento. En total, disponían de 73.000 hombres, con las legiones en el centro y los auxiliares y la caballería a los lados. Enfrente, tras el arroyo de Cacherna, César dispuso a sus 41.000 hombres con los flancos cubiertos por la infantería auxiliar y la caballería. Cuando las tropas de César cruzaron el arroyo, ambas caballerías se enfrascaron en la batalla, mientras que las legiones quinta y tercera de César aguantaban a la desesperada. Entonces llegó el turno de la 10ª, la mejor legión cesariana, quien amenazó con romper el ala derecha pompeyana. Labieno ordenó entonces a la última legión de su flanco derecho acudir en ayuda del izquierdo. Para cubrir el hueco, los auxiliares pompeyanos se desplazaron a su izquierda, dejando un espacio que fue aprovechado por la caballería de César para avanzar y atacar a la pompeyana, poniéndola en desbandada. La línea de los pompeyanos se había roto y la batalla estaba ya decidida. Los legionarios de César masacraron al enemigo,
atrapado entre sus espadas y las lanzas de la caballería. Después de tantos años de expolio de esta tierra, aún cuando se pasa el arado, como ahora estamos viendo, pues van saliendo piedras, van saliendo cosas de lo que ha sido la ciudad, de lo que fue la ciudad. Aquí han salido muchísimas cosas y todo lo que era la linde del campo, toda la linde, ahora trataremos de grabarlo, va a salir. La linde estaba formada por piedra caliza, por piedra de lo que eran lo que hubiera sido la muralla de la ciudad, e incluso yo recuerdo en los años, principios de los 80, cuando venía con Vicente Durán, cómo había hasta capiteles de columnas, cómo había fustes de columnas, y había verdaderas piezas curiosas, ¿no? Que bueno, que al final acaba llevándose, a pesar de que pesaban tantísimo. A partir de este momento, los ejércitos de Pompeyo huyeron y César pues regresó triunfante a Roma declarándose dictador perpetuo, lo que a la larga supondría el legado a su sobrino Octavio, el legado del poder, y Octavio que llegara a ser el primer emperador de Roma y fundador de Écija como colonia augusta firma. Ahora vemos parte de la muralla formando la linde del campo. Pues bien, la ubicación definitiva de esta crucial batalla y de esta ciudad de Munda ha sido durante muchísimos años, y aún sigue siéndolo para ya muy poquitas personas, un verdadero enigma, porque nombres de ciudades que aparecen en el velum hispaniense, como son, por ejemplo, Urso, que es Osuna, ¿no?, o Córdoba, pues siempre han sido identificadas como Osuna o como Córdoba, ¿no? Pero otros nombres como Ventisponte, Cárruca o la propia Munda, pues desaparecieron de la memoria, y los investigadores y arqueólogos se vieron obligados a buscarlas a través de los datos que el propio velum hispaniense aportaba. Durante años se pensó, por razones más bien emocionales, a partir de Próspero de Mérimée y Stoffel, de que la ubicación era la de Montilla. Pero con los años, sin embargo, aparecieron la definitiva ubicación de Ventisponte en Casariche, y luego de Cárruca, más hacia el este. Y estos descubrimientos desbarataron toda la posibilidad de que la batalla de Munda se hubiera dado en Montilla. Sin embargo, hay multitudes de pruebas, y también desde hace muchísimos años se ha pensado que es aquí, en estos cerros del Águila, donde se ubica esta batalla, porque hubo hallazgos de materiales de guerra, de carros, de combate, de grandes de plomo con el nombre de Pompeyo, coincidencias fundamentales en la descripción de la orografía del terreno, de sus extensiones, de sus accidentes naturales, y sobre todo el dato fundamental del velum hispaniense sobre la necesidad que tuvieron los cesarianos de proveerse de leña y agua en la ciudad de Munda para el asedio de Osuna. Osuna había talado todos sus árboles, y la gran mayoría de estudiosos y universidades ya ubican la batalla en estos llanos del Águila, pertenecientes al término municipal de Écija, precisamente porque se encuentran a 12 kilómetros de Osuna, mientras Montilla se encuentra a 65. Bueno, pues como estábamos diciendo antes, tenemos con nosotros a mi gran amigo don Genaro Chic, que es un exijano verdaderamente ilustre, de los que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Hoy nos falta otro exijano, de los que también nos sentimos muy orgullosos, que es nuestro compañero Juan Méndez Varo, pero que ha tenido por razones familiares, problemas familiares, no puede estar con nosotros. Me ha pedido Genaro que te diga que lo siente mucho no poder estar contigo. Yo también lo siento, que le encanta, que además, porque él aprende mucho con Genaro, como aprendemos todos. Bueno. Bienvenidos a esta tertulia de la rebotica del Cojuelo. Javier, buenas. Pues buenas, Paco. Yo quiero comenzar también haciendo dos comentarios. Primero, en este programa, un programa yo estoy encantado porque hoy más que nunca vengo como alumno. Quiero aprender mucho de vosotros, sobre todo de nuestro querido Genaro, que para mí es un placer y un honor estar sentado aquí con él en esta tertulia. Y refiriéndome a un comentario que tú hacías al principio
decía que Genaro puede ser un gran desconocido para la ciudadanía en Écija. Es verdad, pero ¿sabes por qué, Paco? Por su humildad. Pues yo creo que una persona de la categoría, un écijano ilustre como es él, podía, no sé, sonar más. Es que yo creo que él se esconde un poco en su timidez y en su saber, y se dedica a expresar. Yo he estado viendo el currículum de Genaro y, tío, bueno, el ordenador echa fuego. Un poquito escribí un artículo hace un poco tiempo en Ciberesia, en el que precisamente hablaba de Genaro, entre otros, y decía que la pena de estos exijanos que tenemos, que son verdaderamente ilustres, son catedráticos en la universidad y tienen una cantidad de premios, es que las instituciones de Écija, porque igual que hemos llamado y hemos dicho, Genaro, te vienes para acá, para Écija, y me ha dicho, ya, estaba deseando venirse para Écija, estar con nosotros un ratito, para hablar de esto que le gusta tanto, le apasiona tanto, porque él a él le empezó a gustar la historia precisamente, me lo estaba contando antes, ahora lo va a contar, sí, también en la iglesia de Santa María. Bueno, pues eso, que viene a su pueblo, pues, tendría que ser las instituciones. Es que tenemos los ayuntamientos, tenemos las asociaciones que tenemos, las instituciones que tenemos, la academia, que además es académico correspondiente nuestro, pues precisamente para esto, para abusar de él, muñeca, como estamos haciendo nosotros. Bueno, pues para mí es un placer, desde luego, estar contigo como siempre y hoy fundamentalmente con Genaro. Es un placer. ¿Qué pasó, Genaro, en Santa María? Cuéntame. Nada, como te comentaba antes, viniendo para acá, te decía que, bueno, que a mí en realidad me importa, te he dicho varias veces, que me importa muy poco quién haya sido ilustre en mi pueblo o no. Es que no es el tema, lo que vivo no es el presente, pero el presente, te decía, está condicionado por el pasado. Tú naces en un sitio, tienes un ambiente y eso es y eso te marca. Entonces te contaba que cuando mi madre me llevaba a misa a Santa María en los años 50, pues a mí lo que más me atraía era el patio donde el cura Domínguez pues había metido un montón de piezas que había ido recogiendo tanto de la propia ciudad como de los entornos, de los campos. Y aquello a mí aquello me fascinaba, aquellas cosas que no entendía, por supuesto, que tampoco las entiendo demasiado ahora, pero en fin, me fascinaba. Y entonces aquello me marcó. Entonces, bueno, yo siempre tengo en mi cabeza aquello. No quiero decir que yo me haya dedicado a estudiar aquello ni nada por el estilo, pero siempre lo tengo en mi cabeza. Entonces, quiero decir, eso es lo que yo creo que es interesante del pasado. Es un poco recuperar la propia esencia. Que hayan sido importantes o no hayan sido importantes la gente, eso es lo de menos. Y la gente es importante una por una. Sí. Unos tienen más suerte, otros tienen menos suerte, y pueden llegar más alto, más bajo. Pero bueno, eso son circunstancias que te van marcando la vida y en la que muchas veces no puedes hacer nada. Podríamos decir entonces, Genaro, que la persona está marcada por el entorno. Claro. Totalmente. Claro. Totalmente. Bien. Y mis circunstancias, ¿no? Y mis circunstancias, sí. Y si mis circunstancias cambian, yo cambio con ellas. Claro. Que es la segunda parte de la frase que no se... Claro. Que no se utiliza. Bueno, pues entrando en materia, Paco... Pregunta que tú tienes una pregunta sobre Munda. Sí, yo quería, sobre la batalla de Munda, que bueno, que te pones a indagar y tal, y desde el siglo XIX se está discutiendo, ¿no? Más que discutiendo, haciendo distintos planteamientos de la ubicación de Munda, ¿no? Se habló de Monda en la provincia de Málaga, se habló de Ronda, se habló de Montilla, se ha hablado de Osuna, de Herrera, de Écija, de Santaella. Genaro, sí. Tu idea, ¿qué lugar gana punto como que haya podido ser realmente la ubicación de la batalla? Bueno, vamos a ver, yo de esas cosas sé muy poco. De hecho, cuando mi amigo Vicente Durán, que en gloria esté, empezó a tratar este tema, fue a buscarme, me llamó, nos conocimos aquí en Écija, y yo lo derivé directamente a una persona que entonces estaba trabajando sobre la obra de César en España, que era mi amigo Manolo Ferreiro, de la Universidad de Cádiz,
para que se pusieran en contacto con él. Y ellos empezaron a trabajar y con ellos visité los lugares y estas cosas así. Y en realidad yo no he trabajado sobre este tema directamente nunca. Quiero decir, pues lo digo porque habrá muchísimas cosas que se puedan ustedes plantear más adelante con otras personas, con otras que sepan más que yo, que no es fácil. Pero iba a decir, bueno, la palabra munda parece ser, de entrada, que es una palabra de origen celtíbero, quiero decir, de este mundo celta. Es decir, porque hay una munda, parece que hay una munda en los Pirineos también. Quiero decir, esta repetición de la toponimia, quiero decir que el hecho de que haya una misma un mismo nombre de ciudad o de colectivo, de lo que sea, en distintos sitios no quiere decir nada. Es decir, eso de entrada. Por tanto, que haya una monda y posiblemente fuera una munda, si no digo que no. Ahora bien, el tema de la batalla es una cosa distinta. El tema de la batalla está ligado a las acciones de César contra los hijos de su gran rival, de Pompeyo, que tiene otra visión de la política. Y bueno, hay un enfrentamiento general que sobre todo se libra en la península ibérica por una sencilla razón, porque siempre volvemos a la historia que decía Paco hace un momento, porque es que aquí es donde estaba la plata. Hay una cosa que se ignora, que es que, digamos, que se ignora en términos generales, ¿no? Que es que el Imperio Romano, se hace grande sobre todo en su comercio con el lejano Oriente. Y se hace grande porque de aquí se exporta, no me digo de Écija, por supuesto que Écija no tiene minas de plata ni nada por el estilo, hay que irse a Posadas por lo menos para encontrarla. Pero lo que se va a exportar durante los 2 primeros siglos de nuestra era es la plata, y se exporta la plata igual que se exportaba la plata de América y iba para la China. Eso es una cosa que está bien estudiada. Y eso que genera un tráfico, y eso generaba unos ingresos para el Estado, unos ingresos de aduana, tengan en cuenta que era el 25% del valor, que generaba unos ingresos que venían a ser, puede ser, como decirlo de alguna manera, 2/3 el presupuesto estatal de cada año. Es decir, esas cosas, y son las que hacen posible pues que se gaste tantísimo dinero como se gasta en todo lo que se hace de colonizaciones, de cosas, porque hay dinero. Y saben ustedes lo que está pasando ahora en la crisis del petróleo. Rusia se ve asfixiada por el hecho de que Estados Unidos ha desarrollado la técnica del fracking, que permite sacar mucho petróleo que antes no estaba accesible, y Estados Unidos se ha convertido de nuevo en una potencia casi autónoma en ese sentido, mientras importaba mucho, y el precio, por otro lado, y por tanto el precio del petróleo se ha hundido. ¿Y qué le pasa a Rusia? Rusia vive, el 70% de los ingresos del Estado vienen del petróleo. Al hundirse el precio a la mitad, pues ha hundido el precio a la mitad, aunque otra cosa es el precio de la gasolina, que ahí dentro la fiscalidad y otra cosa por medio. ¿Qué pasa? Pues que Rusia está asfixiada. Totalmente. Está asfixiada. Por eso digo, estas cosas hay que considerarlas. O sea, la gente no iba a la guerra por ir a la guerra y cosas por el estilo, ni ahora ni nunca. Quiero decir, entonces la península ibérica era el sitio más rico desde el punto de vista de la producción de plata que existía en lo que era el Imperio Romano que existente hasta entonces, luego se ampliará más. Y claro, el control de esta zona es fundamental. Por tanto, los pompeyanos y los cesarienses, aparte de enfrentarse en Oriente, que es riquísimo por el tema del comercio, porque siempre es la puerta hacia Oriente, de hecho el periodo romano dura en Oriente 1000 años más que en Occidente, que siguió siendo el Estado romano, y se llamaban los romanos, hoi romaio, y como decían los griegos, ¿no? Pero aparte de ese Oriente, dentro de lo que es el Imperio Romano, la parte más rica era esta. Y sobre todo, la parte esta del sur de la península ibérica, el Valle del Guadalquivir, y no solo el Valle del Guadalquivir, luego también yendo hacia el este, en la zona de Cartagena, que es donde se empieza, sobre todo, el tema es la riqueza de Cartago, y la riqueza del Imperio Ptolemaico de Egipto, que se lleva la plata de aquí a través de Cartago. Esas son cosas complicadas, pero que te explican muchas cosas, el conocer estas cosas. Entonces, el enfrentamiento se produce en esta zona, el tema, el acceso, en la zona esta del Valle del Guadalquivir, el acceso a la zona
a la zona a la zona minera, sobre todo el Alto Guadalquivir, la zona del oeste. Entonces, todo el enfrentamiento, eso genera, por otro lado, perdonad, quizás me esté extendiendo demasiado. No, que va. Eso genera primero una riqueza cultural, quiero decir, de desarrollo de instituciones y eso que difícilmente la había en otro lado. Piensen ustedes que está en el sur está Cádiz, Gadir, o como se llaman los romanos, Gades, que es un centro de comercio importantísimo precisamente para controlar la riqueza de Andalucía de forma indirecta. Porque esta gente, aquí había sus reinos, sus pequeños reinos, o más grandes, no sabemos cómo eran, y sobre todo había una ciudad que estaba, situada estratégicamente, como es Carmona. Carmona es el gran centro con el que, digamos, hay dos polos, que es Cádiz y Carmona. Pero, claro, entre medio hay un gran lago de mar, una gran albufera, digamos de alguna manera, que es lo que los antiguos llamaban el lago Ligustino, o como decía un amigo mío famoso, decía el lago Langostino, porque es San Lucas, ¿no? El lago Langostino. Bueno, pues el lago Ligustino, que llegaba hasta Coria, hasta Coria. Entonces, ¿y por qué? Porque piensen ustedes que Sevilla no es un puerto fluvial, Sevilla es un puerto de mar. Sevilla tiene todos los días, tiene mareas. Sí. Y sube y baja. No, por supuesto, por la zona donde está la Torre del Oro y esto, porque eso es una dársena y ahí ya no. Claro. Pero el río que está más hacia la Jarafe se ha desviado hacia la Jarafe por la cuestión de las inundaciones y demás, sigue teniendo eso. Entonces, el hecho de que cuando Roma, luego, perdón, voy a hacer un pequeño inciso, cuando Roma ya controla directamente toda la región, decide establecer, porque es que en esto va muy ligado el tema de la batalla de Munda, decide establecer ya una ordenación del territorio nuevo, con el establecimiento de una serie de emporios, de colonias, en la ciudad, pues la va a establecer en el mejor sitio que va a ser, desde el punto de vista de estrategia económica, digo, como es Sevilla, Spal, la antigua Spal, llamada por los romanos Hispalis, que sigue siendo así, se llama Sevilla, que es una derivación, igual que es hija de una derivación de Astigi, pues eso es voy a decir, entonces entonces cuando ya empieza a decaer Carmona, porque ya no tiene el mismo juego y demás, eso. Pero por tanto dejamos a Carmona de un lado, pero por otro lado lo que se va a hacer muy importante es la penetración lo más profunda posible de las vías de comunicación hacia el interior. Para eso se utiliza el Guadalquivir, que no es navegable, nada más que en su parte marítima, o sea, hasta Alcalá del Río, que es hasta donde llega la marea, pero sí se puede hacer por medio de obras de ingeniería, como se había hecho ya en Oriente antes, fuera del Imperio Romano, para ir remontando por medio de escalones, ahora hablaremos de eso si queréis, hasta el sitio máximo que se pueda llegar, porque como veremos luego, es muchísimo más barato. Pero en fin, a lo que voy. El hecho de que la batalla de Munda signifique la victoria de unas ideas populistas, que ahora está muy de moda hablar de populismo, que es otro tema. Hoy se ha demonizado la palabra populismo. Piensen ustedes que César era el jefe, digamos, del Partido de los Populares. Del Partido Popular. Pero lo que pasa es que ese Partido Popular era de izquierda, digamos, dentro de izquierda. Es que es una cosa, una cosa que no matizamos antes y que matizo, es que el primer triunvirato, Craso, Pompeyo y César, César era el del pueblo, era el del partido del pueblo, igual que Pompeyo era el de los aristócratas y Craso era el hombre más rico que existía entonces, era el de los ricos. Entonces César es lo que dice, claro, cuando gana César gana el pueblo. Y el populismo, perdona, sigue. Que está interesantísimo el planteamiento que ha hecho. Y yo comentaría, por cerrar un poco el tema de dónde la ubicación de la batalla y meternos en tema. Eso es lo que iba a ir ahora. Venga, perfecto. Vale, quiero decir, entonces, el triunfo en Munda significa el control del valle del Guadalquivir.
Entonces, ¿qué repercusión tiene eso sobre la ubicación, decía, de la colonia de Écija o algo? No, O sí, sea, la bueno. importancia de- Sí, yo te había preguntado antes si el proceso de urbanización y municipalización... Sí, pues eso es lo que quería... Pablo, sí, entonces voy por buen camino Claro. todavía. Si tenía que ver con sí, exactamente tiene que ver. con la batalla. Tiene que ver en el sentido, tiene que ver con la guerra, tiene que ver con los planteamientos políticos de César, que dijo Podemos y pasó el Rubicón. Sí. Así como, Alea, jugando con pues, lo digo de otra forma, pero bueno. Digo, la suerte está echada, ¿no? Tirar los dados, Alea. Vale, ya está, se han tirado los dados, ya no hay marcha atrás. Quiero decir, ya no hemos dado el golpe de Estado, ya no hay componentes ni cosas por el estilo. Quiero decir, hay una nueva idea de hacer un régimen personalista, porque el Imperio Romano es yo que sé, por decirlo de alguna manera, Augusto, llevándolo a nuestro mundo cercano y eso, Augusto a lo que más se parece a Franco, por decirlo de alguna manera, decirlo de alguna manera, con el restaurador de la tradición y todas esas cosas así, y un hombre que aparece como el gran jefe de la paz, que es algo así como... El Salvador. Sí, pero que aparece como hombre pacífico, cuando era un hombre con una mala idea tremenda. Es algo así como poner la paloma de la paz como símbolo, la paloma como símbolo de la paz. Cuando la paloma es un bicho, que es capaz de sacarle los ojos al bicho que tiene al lado. Pero lo que pasa es que era un hombre, muy inteligente. Joder, que sí, Ahora, estamos hablando, yo por eso hablaba antes también cuando hablamos de Mundá, de que lo importante al ganar César, aunque muere el año siguiente, en los idos de marzo, él deja su legado a su sobrino, que es Octavio. Y Octavio es un hombre que, fíjate tú sí sabe que cuando vence a Marco Antonio y tal, él lo que hace es, dice, le devuelvo el poder al pueblo de Roma, al Senado de Roma. Pero claro, yo le devuelvo el poder al Senado de Roma, pero yo me voy a proclamar príncipe del Senado, o sea, el presidente. Claro. Y encima además está el tribuno de la plebe, es decir, en el Senado había uno que era que representaba al pueblo, y el tío era el presidente y encima que representaba al pueblo. O sea, él era el fiscal, el abogado, el juez. Pues claro. Y claro, y así pues le devolvía los poderes al Senado. Y lo que se hizo, como dice Franco. Dice, claro. Oye, perdón, y por centrarnos ahora en el tema ya, seguir con el tema... Lo que quería decir simplemente es que, que como resultado de eso se establece una política que consiste en administrar el territorio de eso. Efectivamente. Entonces, el sitio de mayor penetración por el Genil hacia adentro es, haciéndolo navegable, es precisamente Astigi, donde se funda una colonia augusta firma, que es el nombre oficial, pero que todo el mundo le seguía llamando Astigi, que era el nombre antiguo. Y se funda ahí porque es el sitio, porque después de unirse el río Blanco al Genil, tiene más agua, porque el Guadalquivir, por muy Guadalquivir que sea, es un riachuelo. Podríamos ver la diapositiva, podríamos ver la primera diapositiva. Perdona, Paco, por dejar cerrado lo de la ubicación y porque la audiencia tenga un poco la idea clara de por ejemplo, de la diapositiva, o sea, del tema que tú tomaste con las cámaras ayer, que era la finca, me has dicho, de Javier... Los Llanos del Águila. Los Llanos del Águila pertenecen a Écija. Los Llanos del Águila pertenecen al término municipal de Écija. Lo que es el Cerro de las Camorras está justo en el límite con Osuna, con el término municipal de Osuna. Bien, porque tú sabes que ha habido otro investigador, que es un tal Carlos Paz, que hablaba de que estaba en Santa Ella. Sí. Y tal. Entonces, nos centramos en que está en el término de Écija. Sí, pero vamos a ver. Sitio... Hay dos o tres elementos, eso lo sabe Genaro, porque a pesar de que él no entró directamente en el tema, como dice, sin embargo, él ha estado encima de todo el asunto hay dos o tres cosas que yo creo que son fundamentales. Hay una, y lo comento, es que cuando se habla de Montilla, todavía no se sabía la ubicación de Ventisponte ni de Cárruca, que son dos ciudades que César toma antes de llegar a Munda. Ahora después ya se sabe, ahora ya se han encontrado restos en Casariche. Eso es. En Casariche, que está ya pasado Montilla, no era cuestión de volver otra vez. Eso es lo primero. Segundo, como comentando con Genaro antes, hay una serie de cosas, y es que los investigadores que vinieron antes, ¿no?, tenían un poquito de interés. Ellos venían, por ejemplo, Stoffel venía, pues Napoleón III lo mandaba, y Napoleón III estaba casado con Eugenia de Montijo. Entonces iba buscando un sitio en los dominios de Montijo
para regalarle a la mujer, pues, esto es mundano. Luego, las malas lenguas dicen, y así como un poco se ríe Genaro por el tema de cómo era lo del Kaiser. Schulten, que era proveedor de vinos que era proveedor de vino del Kaiser. Y claro, me comentaba a mí un arqueólogo, era un poco plan de broma, dice, claro, y por eso encontró Montilla en una zona de vino, puso Amunda. Y en una zona de vino puso Tarteso en San Lucas, ¿no? Claro, era perfecto, pero vamos, son tonterías, no es tampoco. Pero vamos, quiero decir que también es verdad que... Pero hay un hecho que el Velum Hispaniense dice claramente que cuando acaba la batalla de Munda, Neo Pompeyo se refugia en Urso, en Osuna, y que entonces allí había mandado talar todos los árboles en 12 kilómetros y que ellos tenían provisión de leña y de agua, pero en 12 kilómetros no lo había, y tenían que ir hasta Munda los cesarianos para traer agua y para traer leña. Claro, Montilla está a 65 kilómetros, no puede ser. Mientras que Munda está a 12. A 12. No, sí, entonces nos quedamos con que la mayor de eso pues, está aceptado en el mundo científico, digamos, más oficial, está aceptado que eso está en la zona del mundo, está por ahí por la zona de la Montejuela, de los Llanos del Águila, esto digamos, es la zona de hay unos perfecto. Donde yo he pegado el trancazo, donde yo me cogí el trancazo que tengo por eso es que como están las imágenes tomadas de ayer, sí, o de antes de ayer lunes, yo ahora creo que el tema de Munda lo podemos obviar ya y empezar a aprovechar a nuestro querido Genaro. Pero en este paréntesis, todo lo que ha comentado Genaro, me ha parecido interesantísimo. Y a mí también. Es para que se vea como nosotros lo que decíamos en su momento, de la importancia de la intrahistoria, que realmente es lo que marca la historia. O sea, el hecho de que haya habido la batalla de Munda, el hecho de que estuviera Julio César y tal, todas esas cosas eran porque existía una serie de gente que trabajaba, que vivía, había una estructura social. Claro. Y ahora vamos a ver, que es lo que estaba hablando él, del tema del comercio y cómo se llegó hasta en la época ya de Octavio, cómo se consigue que llegara ese comercio del aceite y tal hasta es que él ha hecho una exposición magnífica para la pregunta que yo quería hacer, que se ha llegado hasta aquí con el río Genil, que se ha hecho navegable de la manera que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ahora el comercio, el trasladar las ánforas de aceite o de vino hasta Roma o de Garum a través de tracción animal es imposible, porque no estaba en la autopista que hay hoy, que va un carro y tal. Los carros no tenían amortiguación y tú en 1 kilómetro habías roto ya las 40 ánforas que llevaras encima. Luego el transporte tenía que ser fluvial. Entonces, ¿cuál es la zona realmente productora de aceite de aquí? La AESIA, pero hasta Palma del Río, ¿no? Creo que tenéis... La zona donde están los alfares. Los alfares. Vale, vamos a ver. Hay una... Podemos poner la diapositiva ya, me digo la realización. La primera diapositiva, ahí tenemos. He puesto una diapositiva cómo los alfares se han localizado entre Sevilla, que se han encontrado que son muy pocos por Sevilla. No quiere decir que allí hubiera muy poco. Hay unos muy buenos que fueron localizados y excavados por Enrique García Vargas en el Parlamento, lo que es el Parlamento, el Hospital de las Cinco Llagas, al hacer las obras, pues hay unos alfares fantásticos. Lo que pasa es que en la zona más baja del Guadalquivir, pues hay una densidad en los acarreos del río, que aquello lo ha cubierto todo. Es muy difícil. Piensen ustedes que los hallazgos arqueológicos que se hacen en Sevilla están como mínimo a 3 metros de profundidad. Por eso no se han hecho nunca, hasta la época reciente, no se han hecho excavaciones en Sevilla que valieran la pena. Claro. Porque seguía salir el agua, Pues el río también ha ido subiendo, lógicamente. Es decir, el río no sube, claro que sí sube, porque el río, si se va colmatando, van a parar arriba. Y así llega hasta 8 metros de profundidad en Sevilla. Lo que le quería decir con esto, hay muy pocos alfares localizados, lo cual no quiere decir que no los haya. En la imagen ustedes pueden ver que aparecen sobre todo desde Alcalá del Río para arriba, y no es ninguna casualidad. Porque lo que les decía,
porque por cuestiones de que no se hayan hallado, no que no existan. Pero desde ahí, desde Alcalá del Río, ya seguimos hasta el Guadajoz prácticamente, antes de llegar a Córdoba. Pero sabemos que la navegación seguía hasta Córdoba, y siguió durante muchísimo tiempo. De hecho, la navegación por el Guadalquivir dura hasta el ferrocarril, hasta que se desarrolla el ferrocarril. Entonces el ferrocarril sí es más barato que la navegación interior. Claro, Porque pasa grandes cantidades con poco gasto de tracción. Ajá. Pero hasta el desarrollo del ferrocarril ha habido navegación por el Guadalquivir, mejor o peor, eso es un problema, porque también a partir del siglo XVIII, cuando empieza la colonización de las tierras de Carlos III y demás, empieza a meterse a arados más profundos, empieza a arar zonas que antes estaban incultas, entonces hay muchísimos más acarreos al río, y el río se va llenando de tierra cada vez más, Entonces, al siglo XVIII. Pero hasta el siglo XVIII la cosa era bastante... Entonces, hasta Córdoba, sabemos que eso... Y luego se procuraba llegar al máximo, como decías tú, por cuestiones económicas. Claro. Se procuraba llegar al máximo que se podía, pues se penetra por el Genil, que es el principal afluente del Guadalquivir, hasta la zona esta un poquito al pasado de Écija, donde se junta el Río Blanco, ¿no? El Sado de Gilena, ¿no se llama? Sí, el Sarto. Puente de Gilena, más para allá, el Sarto de Gilena, sí. Pero vamos, quiero decir que y el sitio donde se establece una base, digamos, eso va a ser Écija. De hecho, hasta Écija, donde va a haber la navegación, lo tenemos constatada tanto por las fuentes literarias como por las fuentes arqueológicas. ¿Y cuáles son las fuentes arqueológicas? Que es a lo que íbamos, que es lo que me preguntaba. Efectivamente. Que es, las fuentes arqueológicas son las ánforas, porque las ánforas, como decías muy bien, son unos chismes, Si vamos pasando unos diapositivas, le pido a la realización que vaya pasando diapositivas, Claro, porque van a aparecer ánforas. En realidad, por orden. Ahí están los cogedores de uva, ¿no? Pero ¿esta es la segunda? Ese es un Esta es la sarcófago, segunda. ¿no? Sí, pero no, pues a mí me da igual lo que sea, yo no me interesa la imagen. El sarcófago Me sigue. pongan la primera, porque yo voy a pasar de la primera a la segunda. En la primera era la imagen La de... anterior era la de Écija, No lo sé. A ver, hasta Palma del Río y toda la zona de ánfora. Ahí está. a esa. ¿Y la otra es la segunda? Me lo van a poner por Sí, orden, sí, ¿verdad? sí. Bueno, pues a lo que iba. Vuelvo entonces a la navegación sabemos que se realizaba hasta Écija, porque hasta Écija, hasta hace poco antes de Écija, están localizados alfares de ánfora. Y las ánforas son unos envases que están hechos para ser trasladados por agua. Por eso las ánforas terminan en pico. No es que los romanos fueran tontos y dijeran, bueno, esto lo ponemos aquí y se cae. No, estaban hechas en pico, tenían pico porque se clavaban en el barro. Se clavaban en el barro y así tenían muchísima más estabilidad. Y se la metían en un barco, pues la ponían al tres bolillos, poniéndola una capa y luego la otra en medio para que no se muevan. Poniéndole un aislamiento entre unas y otras de paja o algo por el estilo, para que en el movimiento no se quiebren, ¿no? Para que el movimiento que se puede producir en un barco no quiebre las ánforas, porque las ánforas son muy duras, son muy frágiles, pero muy duras. Entonces, las ánforas son un indicio claro de navegación. Hay producción de ánforas en cantidad, se entiende, de forma industrial, como es el caso de aquí, solo en los sitios donde hay navegación, que son la costa o los ríos que se hagan navegables. Bien. En otros sitios no hay ánforas. Bien. Y una pregunta. No sé si incluso en una de las diapositivas que tú habías traído... Es que hay diapositivas, hay una que es la que yo quería en la que se compara lo que cuesta. Bueno, pues vamos a seguir por orden. Eso viene después. Vamos a seguir por después, orden. sí. Y es que, de hecho, por eso he dicho una referencia, digo, luego lo veremos. No, la pregunta que yo decía, no sé si es siguiendo el orden, es la diferencia de la ánfora del aceite a la del vino para el transporte del... Las ánforas, como hoy día, pues son unos envases que se hacen pensando en el producto que más o menos puede tener dentro. Evidentemente, en una botella de Coca-Cola puedes meter vino, pero normalmente una botella de vino se conoce por la forma, que es distinta de la botella de la Coca-Cola. Entonces, las ánforas de vino normalmente son puntiagudas, lo mismo que las ánforas de otros líquidos así menos espesos, menos densos que el aceite. Son puntiagudas, entre otras cosas, porque así las deposiciones
van al fondo, y cuando vuelcas el ánfora no salen directamente. Entonces, las ánforas de vino y de salazón sí, suelen ser alargadas, mientras que las ánforas de aceite son redondeadas. Bien. Y con una puntita también, eso también es su puntita, pero nada más. Sí, o sea, que hay una relación, te digo, que no quiere decir que una ánfora haya tenido que tener siempre ese producto dentro, pues luego lo puedes usar para lo que quieras. Además, normalmente se reutilizaban, salvo en los sitios en donde se llevaba masivamente, como por ejemplo a Roma, donde se tiraban todas, se iba para el Estado, importaba muchísimas ánforas, luego hablaremos de esto, y luego pues se tiraban en un sitio concreto, en una escombrera, entonces se iba echando cal y tiesto, para cal por el olor. Por el olor, ¿no? Claro, por el olor rancio, el aceite se pone rancio, el aceite no se puede traer varios años en bodega. Claro. Se pudre. Claro. También hablamos cuando fuimos al museo, hicimos el recorrido en un museo, también recordarán los telespectadores cuando hablábamos de ese sitio que está diciendo Genaro, que es el Monte Testacho. De los Tiestos. Exactamente, Eso es. El Monte Testacho de los Tiestos, que estuvimos viéndolo allí. Sí. Si ponemos la siguiente diapositiva podemos ver alguna cosa más. Bueno, tenemos que agradecer a Genaro, que sea quien nos ha conseguido todas estas diapositivas. Si seguimos adelante. Bueno, ahí en esa diapositiva que muestra Paco ahora, lo que vemos es un estudio que se ha hecho, tiene 4 años, eso es lo que se publicó, por una investigadora que no es andaluza, pero que trabajó sobre esta tierra, en el que se ve los sitios donde ella ha estudiado no ya las ánforas, sino los molinos y lagares, con los pies de prensa, los molinos, que se dan en esta zona, y que coincide perfectamente con la zona de difusión de eso. Pero también hay unas zonas un poco más interiores, porque el aceite, por supuesto, no solo se producía, que es lo que quería decir antes, no sé si lo dije o no, pero no se producía solo en las orillas del río. El aceite se producía, evidentemente, también más al interior. Lo que pasa es que se llevaba siempre, se encaminaba luego hacia la zona donde pudiese ser embarcado, por razones obvias, pero se llevaba en pellejos. Ajá. Igual que las ordenanzas de ESIS hablan de cómo tenían que estar los pellejos que se utilizaban para el transporte del aceite, y eso existía igual en la antigüedad. Entonces, los pellejos iban a lomos de bestia o en carro o lo que sea, y se llevaban hasta la zona donde los que llamamos puertos, lugares se cargaban ya en la ánfora, donde se concentraban, y entonces se bajaba y se llevaba normalmente hasta Sevilla, donde se pasaba a su vez a las embarcaciones mayores. En Sevilla, en el caso del Guadalquivir, en otro sitio pues era Málaga o lo que sea, ¿no? Otra diapositiva que haya por ahí. Esto es la diapositiva que ahora ven es un esquema del funcionamiento de una fábrica de aceite, muy interesante sobre todo muy interesante. Con las prensas de aceite, no quiero extenderme, esto está para hablar por muchísimo tiempo. Aquí tienen ustedes los 3 tipos de molinos atestiguados aquí en el Valle de Guadalquivir. Vamos a ver, el trapiche, que tiene unas muelas hemisféricas, bueno, casi, ¿no? El trapetum, que decían los romanos, el trapiche, decimos nosotros. La muela, como dicen, son dos muelas, son dos secciones de cilindro, ¿no? Sí. Que van girando con el empuje de hombres, normalmente de hombres más que de animales. Sí. Y finalmente la tercera, que se utilizaba también mucho para el trigo, que es que encaja sobre una punta cónica, encaja sobre una punta cónica y tiene una especie de copa encima. Se echa se va echando la aceituna y la va moliendo el sistema conforme va girando. Entonces, si me explico bien o no. Sí. A ver la siguiente. Y luego va metiendo. Sí, además, viendo la diapositiva es mucho más ahí fácil de entender. Un esquema de
De la prensa, ¿no? De una prensa, ¿eh? De una prensa, de la prensa que se usaba, todo está atestiguado arqueológicamente. Son distintos mecanismos de multuración. Multuración, pero hay una cosa interesante, que fue Esos son los niveles de... esta señora Peña Cervantes. No, esto es una cosa distinta, ahora mismo lo comento. Hay una cosa que es interesante, que es que la Bética, el Valle del Betis, se llamaba así, sí. Lo que más o menos coincide con Andalucía, más o menos, no exactamente, pero era puntera en la tecnología de la multuración y las prensas, el prensado y multuración y prensado de las aceitunas. De hecho, que las técnicas empiezan aquí y normalmente se difunden al resto del imperio. Es aquí en esta época de siglo I, siglo II. Eso es importante. Javier, ¿para qué tú ves la categoría del Betis? No, yo antes, después habrá otra. Después habrá otra pregunta, porque hay. Bueno, entonces, concretando otro tema que es muy interesante, que ya lo ha comentado Genaro, que el coste del transporte por tierra creo que es una diferencia enorme. No sé si viene ahora. Ahí también, viene ahí. Viene. La siguiente, sí. Bueno, es que quiero, vamos a ver. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta para hablar del transporte y de cómo el Guadalquivir, que no es navegable, se hizo navegable por necesidades económicas estratégicas, que eso es muy interesante, porque, por ejemplo, hubiese sido mucho más fácil la navegación, y lo es, por el Duero, por el Ebro, de hecho el Duero, pues hasta la frontera con España, Portugal, es navegable, sigue siéndolo, y el Ebro era mucho más fácilmente navegable porque tiene más cantidad de agua, mucho más caudal y menos pendiente, claro. Que eso es otro tema. Y esto es el tema. Les he traído una imagen sobre la pendiente en el Guadalquivir, que es muy alta, la pendiente, hasta llegar a Córdoba, prácticamente la pendiente es casi imposible. Quiero decir, la velocidad del agua, aparte de que hay poca agua, no tiene mucho, sobre todo en la época de estiaje, tiene poca agua, hay mucha pendiente, y es muy superior al 0,25 por ciento que se estima mínimo aconsejable para una navegación no mecánica, y con motores y eso. Claro. Entonces, muy superior. Entonces, por eso, quiero decir, ¿por qué la navegación hasta Córdoba y no más arriba? Pues porque no podía ser, porque no podía ser. A partir de Córdoba, sobre todo tiene a partir del Guadiato, empieza a haber un poco más agua, y luego sobre todo a partir del Genil, porque el Genil tiene un régimen es pluvionival, no es solo de lluvia, sino también las nieves de Granada. La nieve de la zona de Granada. Entonces el Genil es el que más agua le da al Guadalquivir. Por eso hay más ánforas, sobre todo el Guadalquivir, y desde el Palma del Río hacia abajo. Hay más alfara, hay más ánforas, hay más alfares, están más atestiguados, lo vimos antes, mucho más alfares. Yo sí, el tema de los condicionamientos geográficos son importantes. Pero yo digo, el hecho de que se haga navegable el Guadalquivir y no se haga navegable, no se hagan las mismas operaciones en otros ríos, que eso es porque ciertamente aquí hay muchísimo más interés por el suelo y el subsuelo de la provincia, de los valles del Guadalquivir y eso, y no solo los valles, sino el tema de las montañas, la minería. Es tan rica eso que la inversión es una inversión tremenda. Digo que se hizo posible gracias a los tesoros cogidos en Alejandría, después de la toma de Egipto por parte de Julio César II. Julio César II, que en realidad luego se llamó Augusto. Augusto, porque Augusto es un título. Augusto quiere decir el más grande. El más grande, es un título religioso. O sea, algo así como la Chipionera no era la más grande, pues... También, muchas veces hago un inciso para que quien nos sigue sepa exactamente, es que Octavio fue apadrinado, se puede decir, era tutelado por Julio César, y entonces cuando murió Julio César, él tomó el nombre de Julio César también, llamó Cayo Julio César Octavio, y acabó siendo Augusto porque además... Para distinguirlo. Claro. O sea, que había como dos Julio César, como dice. Bueno, había muchos Julio César. Claro. El tema es la onomástica. La onomástica latina es distinta de la que tenemos nosotros hoy día. Hoy tenemos un nombre
apellido del padre y apellido de la madre. Gallo, Julio César es una cosa distinta. Es decir, la onomástica latina es distinta de la nuestra. Y hay que tener en cuenta eso para conocer por qué le digo lo de Julio César segundo Augusto. Porque a nosotros le decimos nombre personal, apellido del padre y apellido de la madre, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Pero vamos a compararlo con lo nuestro. Sin embargo, Gallo, Julio César no quiere decir que su padre fuera Julio y su madre César, ¿no? Quiere decir que Julio, que es el nombre principal, es el nombre del clan, porque lo más importante es ser miembro de un clan, haber nacido en una gens, como decían los romanos, es ser ingenuo. Ingenuo es nacido en gens, por tanto eres libre. Ingenuo quiere decir libre. Entonces lo fundamental es pertenecer a una clan, y dentro de un clan pertenece a una determinada familia, en este caso la de los Césares. Entonces, Julio César, del clan Julio, de la familia César. Y dentro de la familia César, esto pues esto tiene un nombre personal propio, que es Gallo. Gallo, que en el caso de las mujeres no existía, porque las mujeres no contaban. Las mujeres tenían lo que se llama nomen y cognomen, el segundo y el tercero, pero praenomen, el que es el primero, no lo tenía. Las mujeres no existían. Entonces se llamaba igual, y se le llamaba la primera, la segunda, la rubia, o lo que sea, se le ponían eso sí, pero porque al final todas las de las niñas se llamaban todas iguales. Una cosa interesante que podemos ver en esta diapositiva es lo que antes comentaba de la gran distancia que existe entre los precios del transporte por tierra o por agua. Y dentro del agua, el marítimo o el fluvial. Vemos en el mapa que las rutas principales que siguen las ánforas de aceite son las marítimas, bien por el Mediterráneo, siguiendo en el caso de Hispania, siguiendo desde Cádiz, saliendo al Atlántico, entrando en el Mediterráneo, siguiendo la costa, y luego al llegar al Levante, pues hay una diversión, o sea, una diversificación. Una atraviesan las bocas de Bonifacio entre Córcega y Cerdeña y se dirigen a Roma, y otra que sigue por la costa catalana hasta llegar al Ródano y penetra por la vía fluvial gala, que es importantísima, lo ha sido siempre y lo sigue siendo, para conectar luego con el Rin o bien con los ríos que desembocan en el Atlántico en el caso francés. Pero bueno, lo que iba a decir es que para llegar ahí, ese es el transporte más barato. De modo que los gráficos, los esquemas que tienen ustedes, ustedes en pantalla, pueden ver que lo que costaba, por ejemplo, €1, por decirlo, por poner para que se haga ustedes una idea. Lo que cuesta €1, transportarlo por mar, eso mismo, transportarlo por río, ya se eleva por lo menos a 5 veces más, por lo menos. Además, eso variará, como ven en el esquema o gráfico de más abajo, si es río arriba o río abajo, porque evidentemente el río abajo, las embarcaciones no hay que tirar de ellas, porque la corriente las lleva. Sin embargo, río arriba hay que circarlas, o sea, tirar desde la orilla, pues con cuerda, por eso hacía falta los caminos de sirga, uno y otro lado del río. Del río. Y entonces, como ven ustedes, hay eso, pero es que así y todo, si eso costaba ya 5 o 6, más o menos, si ustedes lo transportan, eso mismo lo transportan en carro por tierra, como decías antes, el coste se multiplica mucho, porque los animales eran lentos y voraces, comían muchísimo. Usted gastaba muchísima gasolina, por decirlo así. Y además se partían las ánforas. No, se partían en los carros. Se podían partir, o si no, también hay una cosa, no es porque se partiera, porque le podías poner mucha amortiguación, pero le ponía amortiguación y llevaba muy pocas. Claro, el costo. no podía. Porque evidentemente no había sistemas de amortiguación como señalan eficaces, y además piensen otra cosa, que es que los animales no se herraban, no se conocía la herradura, y por tanto no podías tirar mucho, porque si no se les abrían las patas, había que matar a los animales. Una pregunta. ¿Por qué? En la siguiente diapositiva vemos las ánforas. Esa es muy bonita. Y es muy interesante. Y es muy interesante, sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, se procuró hacer, en la medida de lo posible, el río navegable. ¿Y cómo se hizo navegable? Pues se hizo navegable
por un lado, fijando las orillas para que el agua no se fuese para un lado y para otro, y no se expandiera y fuese más concentrada, eso por un lado, con diques laterales donde hacía falta, había roca o lo que sea, no hacía falta, sino en las zonas llanas, con diques laterales, y sobre todo, haciendo una serie de azudas, a lo largo del camino, según que conocemos perfectamente dónde estaba, por ejemplo, a comienzos del siglo XVI, pero bueno, ese es otro tema aquí, esto da para mucho. Una serie de azudas que se pasaban por medio de puertos, y la palabra puerto es el masculino de puerta, por eso hay puertos de montaña, que son puertas de montaña, que es por donde se pasa. Claro. Puerto es el lugar de paso. Luego ya la palabra va cogiendo amplitud con el uso, pero en fin, lo que me interesa ahora es que son puertos, o sea, son aberturas en los diques, donde se pasaba embarcaciones muy ligeras, es decir, tan ligeras que en muchas ocasiones se aprovechaba, por ejemplo, en el caso del Guadalquivir, se aprovechaba la madera, y también llamada materia, en latín es materia, madera, materia es la materia, de hecho los materiales eran los de madera, porque es el material por excelencia, ¿no? Pues las balsas de árboles que bajaban por el Guadalquivir de la Sierra de Cazorla, se unían y se hacían balsas, lo que el romano llamaba ratis, una balsa sobre la que se montaba, ¿no? Lo que hacía falta, y cuando se llegaba al sitio, llegaba por ejemplo a Sevilla, pues bajaba la mercancía, deshacía y utilizaba la mercancía por un lado, eso no quiere decir que se hiciera siempre, pero es lo que tenían ustedes en la imagen, era el paso hecho en los ríos de Navarra, en los ríos de Navarra, que se sigue haciendo de una forma tradicional, en la bajada era una cosa peligrosa, por supuesto que era peligroso, pero así sabemos que seguía haciendo en el Támesis en el siglo XVIII. Hay un cuadro muy bonito. Pasamos al siguiente. Por ejemplo, en el Támesis vemos en un cuadro que ha estado hasta hace poco en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, un cuadro en el que se ve cómo se abre una compuerta para que salga a manera de ráfaga el agua y con ello la embarcación, porque no hay esclusas de caja, sino que lo que hay son puertas. Se abre la puerta y luego se cierra la puerta y se acumula otra vez el agua, para que siga habiendo bastante agua. Y luego cada X días pues se decide abrir. Sabemos que en el Tíber se hacía cada 9 días, porque cada día, digamos que era la semana de entonces, porque no es que fuera la semana, pero que cada 9 días se hacían los mercados, se ponían los mercadillos, esas cosas, porque entonces no eran mercadillos, eran los mercados. Y entonces cada 9 días pues se abría para que salieran todas las barcazas y eso llegaba a la producción. Aquí en el Guadalquivir no sabemos cuántos días, pero más o menos. Seguimos la diapositiva, la siguiente. Eso es un poco reiterativo, es un poco por volver al tema. La imagen que tienen representa las zonas donde podemos decir son núcleos principales a lo largo del Genil de acumulación de ánforas, de alfarerías, alfares y de puntos de trabajo también. Seguimos diapositiva. Investigadores que te he dicho antes. Esto es para que vean ustedes cómo era el funcionamiento. Este es uno de los hornos encontrados al hacer el Parlamento de Andalucía, en Sevilla. Es un corte para que ustedes vean cómo funcionaba un horno de ánforas de aceite. En este caso, que es esa ánfora redonda que ven ustedes ahí metida. Bueno, el horno está excavado en tierra y luego tiene encima una cúpula, que es en realidad donde se mete el ánfora. Lo que se excava en tierra es el laboratorio, con el fuego se pone en esa entrada. Esos no los pueden ver aquí. Ahora en el museo tenemos uno representado. Tenemos uno representado. Sí, es verdad. Y ahora este verano se ha estado excavando aquí también cerca de Sevilla, ¿cómo se llama el sitio este? Las Delicias. Las Delicias han estado excavando, pues uno se ve perfectamente esto, ¿no? No se conserva la parte de arriba, que era... Por cierto, ya que ha dicho lo de Las Delicias, hago un inciso también para que los exijanos lo sepan. He hablado varias veces, hemos estado hablando varias veces de la primera vez que se hizo la excavación rural en Écija, gracias
a que Juan Manuel Jover en su momento nos dio permiso para que fuéramos a Las Delicias y con fondos PER pusiéramos el fondo PER al servicio de una excavación arqueológica, y cuando preguntamos qué excavación, entonces estaba, no sé por qué estaba yo de Agricultura, qué excavación podríamos hacerlo, me acuerdo que fue Muñoz Tinocos quien me planteó, vamos al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla. Digo, sí, viene a Genaro inmediatamente. Llamé a Genaro me puso en contacto con Pedro Sáez, director del Departamento de Historia Antigua, y ellos fueron los que nos dijeron a Las Delicias, y a Las Delicias. Y en efecto ahí han aparecido, ahí donde se está trabajando, uno de los mayores alfares que han aparecido, y además, fruto de eso, por eso lo decía también al principio, es que después vino también nuestro amigo Sergio, vino desde el Departamento de Historia Antigua, y que tanto bien nos ha hecho. O sea que todo eso viene un poco porque Genaro estaba allí y nos echó una manita a los hesianos. Las circunstancias. Las circunstancias, bueno. Seguimos, seguimos. Son incisos necesarios. Bien, esas fotografías las hice yo en el año 75, creo que es. No recuerdo. Son restos que entonces estaban visibles y han desaparecido ya, de alfares en Malpica. Muchísimo. Pero eso se lo ha comido el río porque estaba a punto de comérselo el río y se lo ha comido. O sea, eso ya no existe. Pero para que vean ustedes que se aprovechaba, que como en las matanzas del cochino se aprovecha, ¿no? Todo. Pues en las alfares, pues ¿para qué se iban a hacer al ladrillo para hacer los muros si había tanto tiesto por allí de ánfora que se rompía? Y pues se utilizaba, como ven ustedes, con la boca muchas veces para darle fuerza y demás. Pero como ven ustedes allá al lado del río. Seguimos. Y eso, ahí tienen ustedes una cosa muy interesante en esta imagen que pueden ustedes ver, que es también en Malpica, ahí cuando se hizo la obra de ampliación de la carretera, pues se salió un poblado de trabajadores de la alfarería. Son una especie de habitaciones, que sabemos que eran las que ocupaban los trabajadores de la alfarería. Los trabajadores se iban a vivir allí, claro, evidentemente, claro, durante la época en que prácticamente se hacía todo el año, pero había épocas evidentemente de más densidad, porque piensen ustedes que está en función también de la navegabilidad, ¿no? Pero no me refiero tanto a la del río, sino también y sobre todo a la navegabilidad por mar, porque en el mar, digamos, el mar se cerraba, por decirlo de alguna manera. O sea, por ejemplo, a los seguros, a los barcos ya no funcionaban más que en verano, finales de primavera, desde finales de mayo hasta septiembre. Hasta septiembre, octubre, y después ya no es porque los temporales y eso hacía muy peligrosa. Se perdían las cargas. Se perdía mucho la carga. Pasamos a la siguiente. Y ese es el ánfora típica de aceite. Que yo te iba a hacer una observación. Sí. Creo que aparece además, nos vendrá ahora en otra diapositiva, que hay una evolución de las ánforas desde el siglo IV, o sea, del siglo X antes de Cristo, del año 10. Del año 10 antes de, hasta el siglo IV después de Cristo, hay una evolución en el diseño un poco. Son todas muy parecidas, pero hay. Sí, eso es. Bueno, eso no tiene mayor importancia, es cuestión de modas y de otras cosas también. Sí, que a lo mejor de unidades de medida. Porque el ánfora, las ánforas más o menos son todas iguales, quiero decir, de capacidad. O sea, hay una igual que hoy se hace decir, esto mide tantos campos de fútbol, pues eso se podría decir, esto mide tantas ánforas. Una ánfora, normalmente pesaba una ánfora de esta, venía a pesar unos 30 kilos. 28, 30 kilos de tiesto. De tiesto y unos 70 kilos de aceite. Entonces quiero decir que más o menos se hacían con unas dimensiones determinadas. Eso está también estudiado, se puede saber por qué y todas esas cosas, pero no me interesa ahora entrar. Lo que quiero decir es simplemente que se hacían de la manera que ustedes han visto, pues como se iba modelando. Lo que en la imagen lo pueden ver con mucha facilidad. Bueno, seguimos a la diapositiva. Estos son sellos. Esto, el ánfora, en el asa, ¿no? En el asa. En el asa o en el vientre. En el vientre. Porque es como, se cuida como una persona, ¿no? Pues la barriga, el pie, el cuello, la boca. También lo vimos en el museo y se puede ver en el museo. Pues bien, esto es un sí, pero es interesante comentarlo, porque cuando tú llegues al museo ya recuerdas. Es un sello marcador. Vale. Normalmente esto se ponía pegado en un madero o lo que sea, ¿no?
Esto es simplemente cuando el barro todavía está tierno, antes de que se seque, mucho antes de meterlo en el horno, pues saben ustedes que en el horno no se puede meter mojado, ¿no? Claro. Porque si no revienta. Pues se le marcaba, ¿por qué? Porque eran las casas comerciales, que digamos casas comerciales, entre comillas, que fabricaban ánforas, que a veces eran de los propios envasadores de aceite y otras veces simplemente de gente que se dedicaba a eso. a hacer ánforas. A veces gente que hacía para su propio hacía ánforas para otros. Por ejemplo, si tenía una finca, uno que tenía una finca a 20 kilómetros del río, pues no tenía alfaro. Entonces, pues lo encargaba, decía, oye, me hace 50, 60 ánforas que voy a necesitar esta temporada, con mi sello. Y se los ponía. Y a veces tienen varios sellos, pues tienen del productor, del alfarero. No, debe ser, sí, del producto de la ánfora, de la casa, de cosas así. Eso es simplemente un sello ya sobre un asa de una ánfora. Es de la familia de los Heracles. Eso es de finales del siglo II. Pasamos. Y luego, ahí tienen ustedes dos cosas, que ven ustedes la complejidad que ofrecen estas cosas, muy bonito. Es el hecho de que el mismo contenido del sello que aparece sobre el barro, a veces es el mismo contenido de el sello que se ponía una vez cubierto en la entrada, o sea, protegido para garantizar que estaba de eso, se ponía cal encima del corcho o lo que sea, se ponía cal. Y entonces se sellaba y el sello, como ven ustedes, es ya de gente que ha hecho, ha encargado las ánforas, pero además las ha comercializado y por eso les ha puesto su sello encima del tapón del ánfora. Próxima. Esto es simplemente lo que comentabas antes. Sí, esa es la evolución. La evolución de la forma. Ya le digo que al principio es más estilizada, luego se va haciendo más redonda, luego vuelve a ser más estilizada. Además, eso hay. Eso era en función de, hemos dicho, de. Pero simplemente que muchas veces. Pero quiero decir, la evolución sí es homogénea en el sentido de que cuando en un sitio se hace de una manera, se hacen en todos más o menos de la misma manera. Ajá. Con lo cual, la forma sirve para datar, distinguir, para claro, datar. claro, es como un sello. En la moda. Siguiente. Bien, eso es la imagen que tienen ahora. Representa tanto la dirección seguida por el aceite, bien hacia los ejércitos de Britania, la Bretaña, las Islas Británicas, como bien hacia Roma o hacia la vía del Ródano para seguir hasta los ejércitos de las fronteras del Rin. Tanto uno como otro, el ejército de las fronteras. ¿Por qué? Y entonces, ¿quién hacía esto? Esto hay que decir una cosa. Todo este negocio estaba organizado fundamentalmente por el Estado. Era el Estado el que compraba la producción. Y lo comercializaba. En cierto modo, vamos a ver. Porque evidentemente los soldados eran los únicos funcionarios que tenían sueldo en el Imperio Romano. De hecho, es el funcionario por excelencia. De hecho, cuando se va desarrollando el funcionariado civil, pero en realidad se le sigue llamando milicia. Pero en fin, lo que quería decir es que el aceite era llevado porque esta gente estaban acostumbrados a consumir grasa vegetal, como los mediterráneos que eran, aunque estuvieran en el norte. Entonces, aunque allí se consumía manteca, normalmente la manteca de los animales, la gente estaba acostumbrada. Entonces el Estado les llevaba lo que ellos querían, a los economatos, digamos de alguna manera, y les deducían de su sueldo el aceite que le entregaban, el vino, la carne, lo que les entregaran, la ropa, todo ello, las armas, todo esto, tenían ellos que, si se les rompía lo que sea, ellos tenían que arreglarlo a su costo, pero tenían cuidado de las cosas. O sea, estaba muy bien organizado aquello. Y en Roma, pues el aceite a veces se regalaba, bueno, se hacían donaciones. Aquí un emperador decía, bueno, pues ahora voy a regalar el aceite, mañana se regala aceite para todo el mundo. Eso. Pero normalmente lo que se hacía era subvencionar el precio. Se ponía un precio del Estado, vendía a un determinado precio, normalmente más barato que lo hubiera tenido en el mercado libre. Ajá. Pero es muy intervenido, es lo que llamaba la annona, es un servicio de abastecimientos y transporte, que se diría en la época de Franco, que era la annona. Y ahí es como funcionaba esto. Siguiente diapositiva. Esto es un poco en Roma, cuando las ánforas se vaciaban,
estaban Sí, había en los almacenes u hórreas, que estaban un poco a la entrada, río arriba, hacia Roma, pues se tiraban de forma organizada en una zona que al principio era pantanosa, y se conseguía con eso, sanear la zona y al mismo tiempo desechar las ánforas. Es el monte que se llama de los Tiestos, Testacho, el monte Testacho, que sigue estando de pie allí como monumento a Andalucía. Que también estuvimos hablando de él, y además, es un monumento a Andalucía. Además en cierta ocasión, en un programa que tuvimos en televisión, en la que me estaban entrevistando, tuve la enorme sorpresa y agradable sorpresa de que me llamó por teléfono, o sea, se unió a nuestro amigo Rodríguez Almeida, llamó y me dijo, hombre, estaba hablando Rodríguez Almeida, que lo trajo el profesor Genaro Chica aquí, a Écija, es uno de los grandes especialistas en el monte Testacho, ha sido el académico de la Pontificia de Roma, doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Y doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Y en efecto, y a mí me dieron una gran sorpresa con Gómez Asensio, cuando en el hilo telefónico apareció Rodríguez Almeida, y además me preguntó, y yo dije, estuve en Roma, dice, ¿estaría en Monte Testacho? ¿No? Con su italiano ese, digo, sí, claro que estuve en Monte Testacho. Monte Testacho es una verdadera maravilla. Cuando vayan ustedes a Roma, si va alguien a Roma allí de viaje, por favor, no dejen de ir, está saliendo en Pirámide, cogen ustedes el metro, van a Pirámide, y justo en Pirámide están. Hay dos cosas magníficas, que uno es el cementerio de los acatólicos, donde está enterrado, hay gente enterrada ahí, como los grandes poetas Schiller, por ejemplo, y Goethe están enterrados allí, y justo al lado está el Monte Testacho. Bien. Yo les invito a que vayan. Seguimos en la siguiente diapositiva. Bien, aquí hay un tema que lo vas a comentar, ¿no? Sí, claro. Las ánforas que se movieron anualmente. Sí, hay el monte de Testacho, evidentemente es, como dice eso, es una escombrera donde las ánforas se ha ido tirando, se tiraban las ánforas, como eran de aceite, la inmensa mayoría son de aceite, y se echaba también una capa de cal, y eso se iba tirando de forma organizada. Entonces las ánforas, que es una cosa en la que Emilio Rodríguez de Almeida ha sido el máximo especialista, tienen una serie de rótulos pintados, que eran etiquetas, pero que se pintaban en el ánfora. Se ponía un engomado, se le daba con una brocha, se le daba para goma, para que la tinta no se corriera con el barro y demás. Y se escribían muchos datos que son riquísimos, que es lo que yo estudié con mi tesis doctoral hace ya unos cuantos años. Te dan el sitio donde se ha fabricado, el año, la gente que ha intervenido en la recolección, bueno, muchos datos, muchas cantidades, de cosas interesantísimas. Pues bien, pues gracias a eso, pues tenemos muchísimo. La historia del aceite andaluz está allí, son millones. Hoy día se ha hecho un cálculo por una universidad de Roma, ha hecho un cálculo de volumetría, de volumen, viendo lo que aparece en una ánfora aplastada, ¿no? Y se ha hecho una aproximación de que existe hoy, porque se han sacado muchas ánforas, luego de allí se han sacado mucho tiesto para rellenar sitios, para obras, para cosas, pero hoy día ahí queda aproximadamente unos 25 millones de ánforas, de las cuales la inmensa mayoría son de aquí. Eso quiere decir, si eso lo dividen ustedes por 25 millones por 250 años, que es más o menos lo que aquello estuvo activo, se estuvo tirando de forma organizada, pues no se tiraban así, aquello se iba organizando como los vertederos, una organización tremenda. Pues si ustedes lo dividen 25 millones entre 250 años, pues le salen a aproximadamente 100.000 ánforas que llegarían anualmente, saliendo de aquí, de Andalucía, sobre todo del Valle del Guadalquivir y sobre todo de Sevilla. Vamos, a 70 kilos de aceite. Por eso digo que a 70 de kilos le sale 6.600.000 de aceite de la Bética. De aceite de la Bética al año, para los medios que de la época. Hoy día evidentemente sale muchísimo más, pero entonces había que hacer las cosas de otra manera. Y la población que había en Andalucía no es la que hay, ni los medios de producción. Ni por eso también cuando estuvimos en el museo, una de las cosas que hablábamos de los niveles de riqueza que tenía la ciudad,
era uno de los, decíamos, los mosaicos, los mosaicos figurados y tan extraordinarios que han aparecido en Écija, ¿no? Sí, claro. Eso daba un nivel económico. Una idea de nivel de económico. Écija tenía que ser riquísima en ese momento, por supuesto, como lo era también en Sevilla. Sí. Pero no hay más que ver que eso. Hay muchas cosas, por ejemplo, le decía los mosaicos. Los mosaicos que son muy ricos y además con una frecuencia abundante del tema báquico, del Baco, del vino. Y entonces dice, bueno, y aquí, pero en realidad aquí no hay apenas ánforas de vino, O sea, quiero decir, el vino que aquí se producía, por supuesto, vino, se produjo siempre, ¿no? Pero era un poco para consumo directo. Sí, pero habría era una cosa fundamentalmente más ideológica. Claro, pero seguro que habría mucha gente que le gustara el vino. Como por supuesto. Siguiente, ¿hay alguna? No, ya no hay más. Ya me parece que no quedaba ninguna. No, sí. Quedaba esta última, sí, que era la del comercio. La del Sí. comercio que se hizo, ¿no? Sí, El nivel de comercio. La evolución, precisamente. La evolución del comercio, cómo se ve. No me iba a meter con el cristianismo. Con Adriano y Trajano. No, pero se ve con Adriano y Trajano. Lo dije por lo del vino. Sí, ya lo sé. Adriano, Trajano y Trajano. Bueno, pero es que es muy interesante para el tema de los mosaicos, para la importancia que tiene los mosaicos del tema báquico aquí. Es decir, porque es que el culto báquico que están ligados al régimen. Están ligados. No, de eso no iba a hablar. Pero eso te lo he dicho. Sí, está unido. Y ya lo sé de sobra. Pero lo que te iba a decir es que está ligado al régimen. Sí. Tú vas a, Paco, creo que el programa sí, hay una cuestión porque estamos ya... No, pero un segundo nada más. Sí, finalizando. Una cosa que quería decir es que con profesores como tú, de verdad que da gusto estudiar. Yo estoy seguro que apruebo esta asignatura. Bueno, muchísimas gracias. Volveré yo. Y ha sido para mí un honor. La pena grande es que estén tan desaprovechados. Vamos a ver, porque lo llamaremos para... Vamos a ver, a mí, yo estoy haciendo esto porque una vez me dijeron, dice, tú que no haces nada, que estás jubilado ahora, ponte a hacer estas cosas. Pues yo la pena es que, bueno, que estás jubilado, que no lo aprovechemos más. Haremos más cosas. Vamos a ver, en el último programa, una cosa que antes de que acabemos, en el último programa hablamos de los 200 cañones que se fundieron en Écija. Ah, sí. Y que tanto Javier como Juan se quedó diciendo, con lo pacífico que somos aquí, ¿cómo nosotros vamos a tener 200 cañones? Y bueno, yo me metí y digo, vamos a meter, no vayamos a que sé que me esté equivocando, vamos a liarla. 3 fuentes. Una, la Wikipedia. Dice, y son cifras de Miguel Ángel Ladero Quesada, citadas por todos los autores, Antonio Domínguez Ortiz, Antoni Simón Tarrés, en fin, tal. Dice, para Ladero Quesada fue la última hueste medieval de Castilla, claramente diferente de los cuerpos profesionales del siglo siguiente. Lo que sí puede considerarse una clara muestra de la forma moderna de hacer la guerra es el volumen de medios empleados. Hasta 10.000 caballeros, estamos hablando de la guerra de Granada, y 50.000 infantes, y más de 200 piezas de artillería construidas en Écija con ayuda de técnicos franceses y bretones. Señor. Los artilleros pasaron de ser 4 en 1479 a 75 en 1482 y 91 en 1485, muchos de los cuales proceden de Aragón, Borgoña o Bretaña. La cantidad de animales de tiro y carga también se contaban por decenas de miles, hasta 80.000 mulas requisadas en un año. Estos datos me hicieron ir a otro sitio. Y entre ellos me encuentro, curiosísimo, en la serie Isabel, todos los telespectadores que hayan seguido lo de la serie Isabel en la primera cadena, allí hay algunas preguntas y tal, yo normalmente no las sigo, pero resulta que me sale una página en la que me pone en la serie Isabel. Dice, los reyes católicos usan la bombarda como herramienta principal de su cuerpo de artillería, fueron los primeros cañones, no tenían ruedas, que estaban, dice, como herramienta principal de su cuerpo de artillería que estaba en la ciudad de Écija, cerca de la frontera. Lo pone aquí también. Y además habla de que su ventaja era que la mayoría de las fortalezas medievales no estaban protegidas contra estas armas, sino que solo estaban concebidas para repeler el ataque de infantería. Habla de que el acoso a Ronda y a Málaga fueron los que rompieron todo y los que hicieron que se ganara la batalla de Granada, y que eso se hizo gracias a esas lombardas de Écija, cosa curiosa. Y aparece un mapa en esa misma página, si ustedes entran la verán, en el que aparece cómo está Málaga, Ronda, cómo fueron los ejércitos castellanos y cómo todos salen de Écija. Se ve Écija y saliendo de allí. Y para finalizar, llegué a lo que es lo que tienen que llegar los historiadores, que Genaro
es un hombre historiador y sabe que son personas de la universidad. Y entonces llego a un estudio, un artículo publicado por el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, por Paulina Rufo y Serm, de la Universidad de Huelva, y que se llama Participación de Écija en la Guerra de Granada. Y es que es curiosísimo porque esto sí es muy importante leerlo para que nos demos cuenta de los quebraderos de cabeza que había aquí, por qué Isabel la Católica vino y estuvo aquí, y por qué... Dice, también albergará Écija el centro neurálgico de la artillería y su cuartel de invierno, y en ella se fundirán y elaborarán gran parte de las piezas empleadas en la guerra. Así, sabemos que después de la guerra de los moros, se comenzó en la dicha ciudad San Fecho e facen los pertrechos de artillería que son menester para la dicha guerra. Ya el 28 de junio de 1482, el Consejo de Écija ordenaba pregonar que ninguna, se ve que alguien se acercaría y salió con la pólvora, salió mal. Se ordenó pregonar que ninguna persona no vayan a adoptar los pertrechos de artillería, imponiendo graves penas a los contraventores de esta disposición. Se encuentra documentada también a este efecto la presencia de maestros de artillería, artilleros, polvoristas, lombarderos, maestros lombarderos, etc., muchos de ellos extranjeros, y naturalmente de las capitanías de esta sesión del ejército, dirigida en última instancia por el secretario de los Reyes, Francisco de Madrid, que le decían el artillero, estaba casado con la latina. Decía, naturalmente el problema se agravaría con la llegada de las tropas procedentes de otras localidades, apercibidas para concentrarse en Écija y sobre todo con motivo de la presencia de los monarcas y su corte en la ciudad, lo que tuvo lugar en diversas ocasiones durante estos años. Hay otra cosa curiosa en la que habla, voy a saltarme una parte, que dice, por otra parte, numerosos artesanos astigitanos se vieron obligados a trabajar de forma permanente en tareas precisas para o relacionadas con la artillería, abandonando sus ocupaciones habituales y sufriendo por ello en muchos casos un serio quebranto económico del que protestan repetidamente. Asimismo, dado que era desde Écija desde donde se trasladaría dicho armamento hacia los lugares en los que era empleado por tierra o hacia los puertos en los que se embarcaba para su transporte por mar, se precisaron para ello gran cantidad de carretas y bestias que fueron aportadas en gran medida por la propia ciudad, pero que también llegaron junto a carreteros, cavadores, pedreros, carpinteros, etcétera, de otras localidades, sobre todo andaluzas, principalmente Sevilla y Carmona, para cargar en ellas las piezas. Por otro lado, una vez finalizada la campaña en que se hubiera empleado, era preciso devolver el citado armamento a la ciudad, donde se reparaba y reforzaban con estas operaciones. Es decir, pues está documentado y ahora nos hemos enterado. Que parece ser que lleva usted razón. Que tenemos razón, que es que en Écija lo hemos tenido todo, hasta los artilleros, hasta cañones, hasta las bombas que tiraban los fanfarrones. Hasta cañones. Que por cierto, hablando de la bomba que tiraban los fanfarrones, ahora vamos a aprovechar que llegamos Navidad, vamos a descansar un poquito, y para enero, como no vamos a descansar en estos días, vamos a intentar, como son muchos días, y ya que hablamos de las bombas que tiran los fanfarrones, vamos a intentar traer, ahora aprovechando la Navidad, a otro gran especialista, uno de los grandes especialistas en lo que fue la ocupación francesa y en Écija, que se sabe muchísimo, pero los écijanos saben poco de esa ocupación francesa y de lo que fue el fenómeno de la guerrilla, de la contraguerrilla, del bandolerismo también, y vamos a coger imágenes de los sitios, de la zona, y vamos a intentar traer a Paco Luis Díaz Torrejón, que es uno de los grandes y de los mejores especialistas, además reconocido incluso por la Sorbona de París. Que don Genaro, muchísimas gracias. Las cámaras son suyas para dar un mensaje de felicidades a los de Navidad y de lo que usted quiera. Por supuesto, quiero que compartan conmigo la felicidad que yo tengo ahora mismo de estar aquí en mi pueblo después de mucho tiempo y desearos lo mejor y darle las gracias por haberme seguido un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, felices fiestas. Feliz Navidad. Y ya está después de los Reyes, que se porten muy bien los Reyes con todo el mundo. Y a ver si para Écija los Reyes, el Ayuntamiento, nos trae una calle para Munda y la reconstrucción por lo menos de un alfar romano para que se vea en la Riviera del Genil. Muchas gracias.